Una alegría estar una vez más con ustedes en la parte número 6 de las 7 iglesias. Así que ya hemos estado en esta serie hablando de la iglesia de Éfeso en primer lugar, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Hoy nos toca la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Solo dos iglesias no reciben reprensión de Jesucristo. Ya vimos la iglesia de Esmirna, no recibió ninguna reprensión, y ahora la iglesia de Filadelfia es la segunda iglesia que no recibe ninguna reprensión de parte de Jesús. Y es valioso que cuando el Señor hace una evaluación de nosotros, tenga un registro fiel, como cuando el Señor dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón justo, perfecto, apartado del mal. O sea, ¿qué reporte da Dios de Job? En esta iglesia de Filadelfia, al igual que en la de Esmirna, el Señor no tiene nada malo que enfocar de la iglesia. Y ojalá que sea lo mismo de nosotros. Cuando Dios tenga algo que corregir de nosotros, lo que tenemos es que aceptar la corrección de Dios y estar dispuestos a hacer el cambio, a retomar el camino si nos hemos extraviado. Pero gloria a Dios por aquellas personas que, como las iglesias de Esmirna y Filadelfia, Dios no tenga nada que reprenderles. Vamos a conocer entonces la iglesia de Filadelfia. Les invito a que nos adentremos con detenimiento en el mensaje a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy, la iglesia número 6, Filadelfia. Si hacemos el recorrido habitual que estamos acostumbrados a hacer en el inicio de cada estudio, el recorrido a las 7 iglesias comienza con Éfeso, continúa con Esmirna, después Pérgamo, después Tiatira, sigue Sardis, y ya arribamos hoy a la iglesia número 6, que es Filadelfia. En ese orden se visitaban las 7 iglesias del Asia Menor. La primera iglesia, Éfeso, abarca el período desde el año 31 hasta el año 100 de la era cristiana. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, abarca el período de la iglesia desde el año 100 hasta el 313. La iglesia de Pérgamo abarca el período desde el 313 hasta el 538. La iglesia de Tiatira abarca el período más extenso de todos, desde el 538 hasta el 1517. La iglesia de Sardis abarca el período de la iglesia desde el 1517 hasta el año 1798. Y llegamos hoy a la iglesia de Filadelfia, que abarca el período desde el 1798 hasta el 1844, el período más breve de todas las iglesias, la iglesia misionera. La ciudad de Filadelfia, donde estaba la iglesia de Filadelfia, estaba a 30 millas al sureste de Sardis. Fue fundada en el año 189 por el rey Eumenes II de Pérgamo, y este le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano, que posteriormente sería su sucesor, Atalo II. Y de allí viene justamente el nombre Filadelfia, amor fraternal. Nombre actual de esta ciudad es Al-Seir. Aquí podemos ver algunas imágenes de la ciudad actual, de lo que antes fue Filadelfia, que hoy es Al-Seir, pero quedan algunas ruinas de la antigua ciudad. Y aquí podemos ver esa parte. Son fotografías que se han tomado en la actualidad. Aquí podemos ver un anfiteatro que todavía conservan desde aquellos tiempos de la iglesia de la ciudad de Filadelfia. Toda esta zona es la zona turística, que cuando se hacen las visitas a las 7 iglesias, pero la ciudad podemos verla un poco más allá al fondo. Hay muchas ruinas que se conservan, y eso es un atractivo turístico para las personas que quieren conocer y ver y recorrer el territorio de cada una de las 7 iglesias.
una vista aérea de la ciudad actual, Al-Aseir, la ciudad donde estuvo enclavada Filadelfia hace 2000 años. Podemos ver una ciudad moderna, completamente moderna, Al-Aseir. Así, allí estuvo la iglesia de Filadelfia. ¿Qué podemos ver? Un detalle que quiero solamente mencionar es que cuando usted ve el mensaje a cada una de las iglesias, ve las ciudades, yo le coloco los nombres de la ciudad actual donde ya no está la misma. Si es igual, le coloco allí la fotografía para que ustedes vean la ciudad actual, cómo es, cómo sigue. Todo esto lo que nos ayuda a entender a nosotros es la historicidad de la palabra de Dios. O sea, el mensaje que se mandó a Filadelfia no fue un mensaje que se mandó en el aire. Se mandó a una iglesia que estaba en esta ciudad, a una iglesia que tuvo una vida activa en esta ciudad. Entonces esa ciudad está hoy transformada, es otra ciudad, pero allí están las ruinas de lo que fue la antigua ciudad. O sea, la arqueología es un instrumento de auxilio para corroborar la veracidad de la historia bíblica. Y eso es muy importante que siempre lo tengamos pendiente. Comencemos pues con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se describe a esta iglesia como el santo y el verdadero. Si miramos a Isaías capítulo 57, verso 15, nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo que quiero destacar de este texto es que está diciendo el mensaje de Isaías que el que habita en la eternidad, el alto y sublime, cuyo nombre es el santo. Si miramos cómo Jesús se describe a esta iglesia, dice, así dice ¿quién? El santo y el verdadero. ¿Y quién es el santo en Isaías? Es el eterno, es Dios. Entonces, lo que estamos hablando es de la eternidad de Jesús, mostrada aquí en la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 19:11 nos dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero. Así están estos dos nombres. Entonces, ¿a quién le llama la Biblia el verdadero? Es de Jesús que está hablando. Es una descripción de Jesús que viene en el caballo blanco, recuerdan, con una ropa teñida en sangre. Cristo está definiéndose aquí como el verdadero. Cuando miramos el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Jesús usa dos de sus títulos. El santo, tomado de Isaías, el verdadero, que vuelve y lo retoma el capítulo 19 de Apocalipsis en la descripción que recibe el apóstol Juan. Así que Cristo está haciendo alusión a dos de sus características divinas para referirse, identificarse para la iglesia de Filadelfia. Pero dice más, que él tiene la llave, que él tiene la llave de David. Si nosotros miramos lo que dice el versículo 7, en el versículo 7 dice claramente que él tiene la llave de David. ¿Qué es la llave de David? ¿Qué representa la llave de David? El verso que menciona la llave aplica a Cristo la profecía de Isaías acerca de Eliaquim. ¿Quién era Eliaquim? Vamos a ver cómo lo describe Isaías capítulo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave de la casa de David la tenía Eliaquim. Eliaquim era el mayordomo de la casa de David. Entonces, cuando habla de la llave de la casa de David, está hablando de quien tiene la autoridad para abrir la casa de David. Y entonces añade, el que abre y nadie cierra,
y cierra y nadie abre, porque Él es el que tiene la llave. Él es el que puede abrir y Él es el que puede cerrar. Y como nadie más tiene la llave, si Él abre, entonces nadie más puede cerrar, porque nadie puede poner el seguro con la llave. Y si Él cierra, nadie puede abrir, porque nadie más tiene la llave. Está utilizando esa referencia de Isaías 22, de Eliaquín, que tiene la llave de la casa de David, para hacer una aplicación a Cristo como el que tiene la llave de la casa de David. Una llave significa el derecho de abrir y cerrar. Una llave significa tener autoridad. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El texto nos dice que Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad. ¿Quién es que tiene la llave? Cristo. ¿Quién tiene la autoridad? Cristo. O sea, no hay lugar a dudas. La Biblia señala que Cristo tiene toda la autoridad. El Dios que se hizo hombre, el que venció la muerte, el que venció al enemigo, el que venció el pecado, el que alcanzó la victoria, tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso se presenta en Apocalipsis como el que tiene la llave de David, que va a usar esa llave para mostrar su autoridad. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué texto más poderoso. Está hablando de Cristo, está haciéndonos una presentación del poder de Cristo, y comienza hablando de cómo Cristo resucitó de los muertos. Y entonces nos dice, muy bien, después de haber resucitado, estuvo aquí Cristo unos 40 días, correcto. Pero después de los 40 días, ¿qué pasó con Cristo? Ascendió al cielo, describe el libro de Hechos, capítulo 1, en presencia de 500 testigos. Ascendió Cristo al cielo. Y una vez en el cielo, está diciendo la palabra de Dios que se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y que Cristo está colocado sobre todo principado y autoridad. ¿Tiene Cristo toda la autoridad? Tiene la llave de David. Es el símbolo, utilizando a Eliaquín como símbolo de autoridad. Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el texto especifica que el Señor tiene esa autoridad sobre todo nombre que se nombra en este siglo, en el venidero. No hay límite para la autoridad de Cristo. Sometió todas las cosas a sus pies por la victoria de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, tenemos que alabar, bendecir y glorificar el nombre de Jesús por sus victorias y porque Él tiene toda la autoridad. Y esa autoridad que Él tiene se la da a sus hijos victoriosos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué maravilloso. Ya vamos a estudiar con detenimiento ese capítulo 5, pero en este texto estamos viendo que Cristo es digno de abrir el libro, el que nadie más puede abrir. ¿Por qué es digno él de abrir? Porque él fue inmolado y con su sangre nos redimió. Entonces, si Cristo fue inmolado y nos redimió, entonces eso le da una autoridad única en el universo. Qué maravilloso. O sea, ¿cómo está diciendo la palabra de Dios la victoria de Cristo? ¿Por qué tiene el derecho? ¿Por qué tiene la autoridad? Y cómo hay personas que creen que Apocalipsis es un libro de bestias, cuando Apocalipsis destaca tanto quién es Cristo.
Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo. Así comienza el capítulo 1. Esa revelación de Jesucristo, ese Cristo que se manifiesta de una forma diferente a cada una de las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. Lo que estamos viendo en estos primeros 3 capítulos de Apocalipsis es a un Cristo presente. Es que esta es la revelación de Él y cómo Él se manifiesta a cada una de sus iglesias. Cristo es digno porque nos ha redimido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Qué texto que nos ayuda a entender por qué Cristo es digno. Cuando los salvados entren en la patria celestial y puedan estar en la presencia de Cristo, van a colocar sus coronas a los pies de Cristo. Nosotros no merecemos esta corona. Tú la mereces porque tú alcanzaste la victoria, Jesús. Y van a colocar sus coronas a los pies del único digno, Cristo Jesús. El versículo 8, el siguiente verso, dice el mensaje: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a ver los detalles de este texto. En primer lugar, está señalando el texto: he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Estando sobre la ruta imperial de correos, la ciudad de Filadelfia había recibido realmente una puerta abierta para esparcir las ideas griegas por toda la región. Eso es lo que el Cristo resucitado quería decir cuando habló de la puerta abierta que estaba delante de Filadelfia, como una iglesia que tiene la oportunidad misionera. O sea, fíjense cómo se está utilizando lo que podía hacer la ciudad. Estaba en la ruta de los correos. Eso le abría oportunidad para esparcir las ideas griegas a todos los rincones, porque era la ruta de todos los correos que se enviaban, toda la comunicación que se enviaba para el imperio pasaba por allí. Entonces, eso le brindaba una oportunidad especial para transmitir ideas. Entonces, en ese mismo sentido, se está utilizando esa puerta abierta como un símbolo de que nosotros tenemos la oportunidad de esparcir el evangelio para el mundo. Está representando primeramente a la iglesia del período de Filadelfia. La iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia tenía la oportunidad misionera que ninguna otra iglesia tenía para esparcir el mensaje hacia todas partes del imperio. Esa oportunidad misionera la tenía ¿quién? La iglesia que estaba en la ciudad, que era la ruta del correo romano. Pero, ¿cómo se aplica eso a la iglesia del período de 1798 hasta el 1844? Porque es una iglesia que tiene una oportunidad especial. El Señor ha abierto una puerta especial para esta iglesia. Una puerta misionera, una oportunidad para que dé a conocer el mensaje, para que el mundo sea impactado con un mensaje. Cristo tiene la llave de David. O sea, Cristo tiene autoridad. Y la llave es para abrir. Entonces, ¿quién es que abre la puerta? Esa puerta que se ve abierta, una puerta que Cristo abre y que nadie cierra, y que si Cristo la cierra, nadie la abre. Esa llave es para una puerta. Entonces, cuando se ve la puerta abierta es porque Cristo ha utilizado esa llave para abrir la puerta. Abre ante la iglesia una puerta de oportunidades para la victoria contra el pecado. Una puerta para dar el testimonio de la verdad y esparcirlo al mundo. El impacto misionero que iba a tener la iglesia de Filadelfia en ese corto periodo para llamar la atención del mundo al mensaje de la venida de Cristo, que realmente era el mensaje del comienzo del juicio investigador. Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Había abierto, ¿qué? La puerta de la fe. Fíjense cómo se utiliza la expresión abrir la puerta, pero aquí de la fe. ¿A quién? A los gentiles. ¿Qué era eso?
abrirles el evangelio. Abrir la puerta a la fe a los gentiles era la evangelización a los gentiles. Es una puerta misionera, entonces, la puerta que se está abriendo para que aquellas personas que no eran judíos pudieran encontrar la salvación. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Está diciendo Pablo que oren para que el Señor abra puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo. O sea, quiero tener la puerta abierta para poder evangelizar, para dar a conocer a Cristo, para que otros reciban el mensaje de salvación. O sea, esa puerta abierta es una puerta misionera. Así es como lo está describiendo la palabra de Dios. Estamos utilizando el principio de hermenéutica, de interpretación. Número 1, permitir que la Biblia sea su propio intérprete. Como lo que dice Apocalipsis, una puerta abierta, como lo utiliza la palabra de Dios, como lo utilizaron los apóstoles. Esa puerta que se abre es una puerta de oportunidad para evangelizar, para dar a conocer el evangelio a las personas. Así se utiliza la expresión, que el Señor nos abra puerta para la palabra, para poder predicar la palabra. En 1 Corintios 16, vuelve Pablo a utilizar la expresión, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto una oportunidad para yo proclamar el evangelio, pero hay muchos que se oponen. Claro, ustedes saben quién se opone. Y los secuaces de él van a seguir las insinuaciones del secuaz mayor. Así que, pero lo que está presentando Pablo es que se le abrieron oportunidades. Y cada vez que se abrió una oportunidad, Pablo la aprovechaba y predicaba, y por eso sembró tantas iglesias. Mateo 23:13, ahora nos presenta Jesús algo muy interesante. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando Jesús está hablando de los escribas y los fariseos, está utilizando aquí una expresión simbólica. Ustedes le están cerrando el reino de los cielos. No entran ustedes, pero no dejan entrar a los que están entrando. ¿Cómo los fariseos podían cerrar el reino de los cielos? Con sus malas interpretaciones de las escrituras. Entonces se ponían cargas sobre el pueblo que ni ellos, dice Jesús, con un dedo querían mover, pero le ponían carga al pueblo, le añadían leyes y más cosas, y se ufanaban de su autoridad, e interpretaban las cosas como querían, y complicaban las cosas sobre y la gente no entendía, no comprendía. Y los que quieren comprender, entonces los persiguen y comienzan a hacer la vida imposible, los expulsan de la sinagoga. Estamos hablando de que Jesús reprende en Mateo 23 y llama a estos fariseos hipócritas porque están interpretando mal la palabra de Dios para cerrar el reino de Dios. Cuando se interpreta mal la palabra de Dios, usted está cerrando la oportunidad a la gente de entender la salvación para que pueda abrirse la puerta de entrar a la patria celestial. Así que cuando se abre esa puerta, es una puerta grande que no se limita solamente a que usted conozca el evangelio. Es que cuando usted conoce el evangelio, usted está inscribiendo su nombre en el libro de la vida, o sea, está abriéndose una puerta para entrar en el reino de los cielos. Y cuando se interpreta mal y se usa mal la palabra de Dios, está cerrándole esa oportunidad a esa persona. Así utiliza Jesús la expresión en Mateo capítulo 23. La puerta cerrada. En el conflicto de los siglos, página 483, dice la inspiración profética lo siguiente: por lo tanto, la puerta cerrada sería la del lugar santo del santuario celestial, y la puerta abierta, la del lugar santísimo, donde Cristo desde ese tiempo ha estado ministrando en la obra del gran día de la verdadera expiación. La inspiración profética, Elena G. de White, en el conflicto de los siglos, está utilizando la expresión
que abarca el período para la iglesia de Filadelfia, para el tiempo en que se estaba proclamando ese mensaje, dice que la puerta cerrada es la puerta cuando se pasa del lugar santo, que ahora empieza una fase nueva en el lugar santísimo. El cambio de fase en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Así lo describe el conflicto de los siglos. Así que hay una puerta cerrada y hay una puerta abierta. Lo valioso y lo interesante es que Cristo en la puerta abierta está haciendo una función de intercesión y de juicio al mismo tiempo. Qué maravilloso es entender la labor de intercesión y juicio investigador que ya empezó desde 1844, como ya estudiamos en Daniel capítulo 8. Si no ha visto el capítulo 8 de Daniel, puede ir a ese video y ver los detalles cuando se cumple justamente la profecía más larga de la Biblia, los 2300 años, que es el 22 de octubre de 1844. En ese capítulo damos los detalles, cómo calcularlo para saber que esa profecía de tiempo nos lleva hasta el año 1844. En ese año, Cristo cambia de fase en su ministerio intercesor en el santuario celestial. Y así lo describe el conflicto de los siglos. Los hombres no pueden hacer nada para estorbar su ministerio en las cortes celestiales, ni su jurisdicción y dominio sobre los asuntos terrenales, porque Cristo tiene toda la autoridad. Así que Cristo ejerce su autoridad. El versículo 8, además de hacer esa primera expresión de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza. La iglesia es una iglesia pequeña, no es una iglesia grande, no es una iglesia enorme, no tiene muchos miembros, no. Dice el mensaje para esta iglesia, el mensaje para este periodo de 1798 a 1844, tiene poca fuerza. No es una iglesia grande con una gran influencia. ¿Cómo llama Jesús a su pueblo? Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El pueblo de Dios no va a ser la mayoría del mundo, con tristeza. Porque Dios ha hecho provisión para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cada quien toma sus propias decisiones. Y Dios respeta el libre albedrío que nos ha dado. Dios no te forza ni te obliga para que tú hagas las cosas. Dios te presenta el camino, ha hecho todo lo posible para que tú entiendas el plan de salvación, lo que Cristo hizo para tu perdón. Pero Dios respeta lo que tú decidas hacer con tu vida. Y eso es lo grande de Dios. Que teniendo cómo hacer algunas cosas extraordinarias para que tú entiendas por la mala, Dios te deja tranquilo. Y te deja. Y te deja. Y tú sabes lo que tienes que decidir. Eso va a conllevar que la mayoría, dice Apocalipsis, que los perdidos serán como la arena del mar. Pero Dios va a tener un pueblo fiel, que no va a ser la mayoría. ¿Cómo le llama él a su pueblo en Lucas 12:32? Manada pequeña. Es un grupo pequeño, no va a ser la mayoría, pero son los fieles de Dios. Es el remanente que Dios va a tener dando el mensaje de salvación. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Pasamos al versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí aparece la expresión, los que se dicen ser judíos y no lo son. Esa misma expresión aparece en el mensaje a Esmirna. Si usted lo busca en el capítulo 2, el versículo 9, dice, yo conozco tus obras, tu tristeza, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
Aquí comienza diciendo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. La misma expresión que utiliza con relación a Esmirna, la iglesia a la que no le hace ninguna reprensión, es la misma expresión que aparece aquí para la iglesia de Filadelfia. Algunos que se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Qué pasaba en la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia? Que los judíos se unían a los paganos en el odio y persecución a los cristianos. Y Juan dice que son sinagoga de Satanás. No una sinagoga para adorar a Dios, no. Es para adorar a Satanás, porque eso es lo que están haciendo ellos con su actitud hacia los cristianos. Esos falsos judíos, porque no son el pueblo real de Dios. Ahora el pueblo de Dios es todo aquel que busca a Dios, que acepta a Cristo y que le sirve, y ellos no han querido hacer eso. Entonces, ahora la palabra del Señor está estableciendo que esa sinagoga donde ellos están, ellos mismos lo que son es una sinagoga de Satanás. Judíos en el sentido figurado y no literal. Es importante que entendamos eso. Los cristianos ahora son un símbolo del Israel. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 9, Gálatas capítulo 3 explican eso para que no haya dudas en ese sentido. No es judío el que lo es en la carne, no, es judío el que lo es en la fe ahora. Eso es lo que está enfocando Pablo en esos diferentes textos que hemos citado. El término, tal como se usa aquí, sin duda se refiere a los que pretendían servir a Dios, pero en verdad servían a Satanás. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que podía haber personas en esa misma dirección, pero que la iglesia no era partícipe de eso. Por eso no se reprende. No es una reprensión a la iglesia. Yo entrego a esos falsos que están ahí. Sí, habrá falsos, pero la iglesia no se identifica con esos falsos. Entonces, en ese periodo, ¿qué iba a pasar? Lo mismo que hubo en la iglesia de Esmirna. Personas que estaban aparentando ser una cosa, pero que no eran realmente cristianos. Y cuando no vino Cristo el 22 de octubre de 1844, ¿qué pasó? Se fueron otros a poner fechas, otros a criticar y a juzgar, otros al mundo abiertamente. No eran auténticos, no eran reales. Pretendían servir a Dios hasta el 22 de octubre. Como no vino ese día, no siguieron sirviendo a Dios. Hay un grupo de personas que pretendían ser judíos, pero no lo eran. O sea, pretendían servir a Dios, pero en verdad no servían a Dios. La frase vengan y se postren a tus pies es de Isaías 60:14. Así como los extranjeros vendrían al Israel literal de la antigüedad para aprender de Dios, así también los que no eran cristianos vendrían a la luz del evangelio para hallar salvación. Esas personas que estaban en el mundo iban a venir al evangelio para entenderlo. Vamos a leer Isaías 49:23 para que entendamos cómo se utiliza la expresión. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Wow. Reyes serán tus ayos, tus sirvientes. Reinas serán tus nodrizas. Van a venir a lamer el polvo de tus pies. ¿De qué está hablando Isaías? De la grandeza que Dios iba a dar a su pueblo y cómo iban a venir otros a reconocer al Dios verdadero a través de su pueblo. Conocerás que yo soy Jehová. Lo que está utilizando esa expresión, vengan y se postren a tus pies, van a venir muchos a reconocer la salvación. Van a venir muchos a conocer al Dios verdadero. Pasamos al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tú has guardado la palabra de mi paciencia. Es un reconocimiento de una iglesia fiel. Tú has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. Especialmente los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos restauraron el espíritu del amor fraternal, destacando la piedad práctica en contraste con las formas vacías de religión.
se desarrolló un amor fraternal en los miembros de esas iglesias en el siglo XIX. En este periodo, la iglesia cristiana surge con gran poder y la predicación de la gran verdad bíblica, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se produce en muchos lugares de la tierra en forma simultánea. Se empezó a proclamar este mensaje. Vendrán y se postren a tus pies. Recuerden que dijimos que significa que van a venir personas a reconocer a Dios. Entonces, en este periodo, ¿qué sucede? Se predica la verdad de la segunda venida en diferentes partes del mundo. No fue en un solo lugar donde se predicó este evangelio. En América del Sur, el jesuita chileno Manuel Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la segunda venida de Cristo. Y para América del Sur fue esa voz que clamó en el desierto y proclamó este mensaje para toda Sudamérica. José Wolf, el misionero universal, como se le llama, empezó a proclamar la segunda venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita. Su padre era rabino, pero proclamó la segunda venida en el Oriente. Allí habló de que Cristo venía en el mismo tiempo que estaban predicando otros en el siglo XIX. Allí mismo, para ese tiempo, estaban ellos proclamando estas verdades. Irving Edward, en Inglaterra, proclamó esta verdad. Creyó que era inminente la segunda venida de Cristo y vio en ello el gran remedio contra la herejía del liberalismo y la poca energía del evangelismo. Con plena confianza de que en un breve periodo anterior a dicha venida, tendría lugar un espectacular y postrero derramamiento del Espíritu Santo. Irving Edward proclamó en Inglaterra el mensaje de la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller proclamó en los Estados Unidos de Norteamérica la predicación de la segunda venida de Cristo, despertando el gran movimiento adventista. Así que estos predicadores fueron simultáneos, predicaron en un tiempo similar, variando algunas fechas, pero más o menos en el periodo correspondiente a la iglesia que estamos viendo, de 1798 a 1844. Y vinieron miles y miles y miles de personas. Muchos se convirtieron en ese tiempo. Miles de personas vinieron a sus pies, no a los pies de ellos, a los pies del Señor, a través de la predicación del evangelio. Es lo que estaba presentando la palabra de Dios en el mensaje a Filadelfia. El fin del período de Filadelfia señala el comienzo del juicio investigador descrito en Daniel 7:10, en Apocalipsis 14:6 y 7. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos es muy claro acerca de que Cristo está en el verdadero tabernáculo, en el santuario celestial. Y Cristo está haciendo una labor como sumo sacerdote en el santuario celestial. Esa es la tesis de Pablo en Hebreos. Es fundamental entender eso. Hay una serie de santuarios que tenemos en este canal que usted puede revisar esos 10 temas que tenemos sobre el santuario. Así que Cristo está desempeñando una labor especial en el santuario celestial desde 1844. Pero aquí también nos está hablando de esa iglesia que ha guardado la palabra de su paciencia, esa iglesia que ha logrado que mucha gente venga al conocimiento de la verdad, que ha cumplido con ese rol de empezar a dar ese mensaje del tercer ángel. También te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerden algo, lo que se está presentando para esta iglesia tiene una aplicación para la iglesia actual. Cada uno de estos mensajes tiene una aplicación para la iglesia de hoy. No nos quedamos en ese periodo, no nos quedamos en Éfeso solamente con el 31 al 100. En cada una de las iglesias hay una aplicación para mí hoy, en la actividad, en el tiempo que estoy viviendo. Entonces, el Señor dice que va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de la prueba se refiere claramente al juicio de Dios contra los enemigos de Dios y de su pueblo, que se derramará antes de la segunda venida de Cristo, como se describe en Apocalipsis 16. Así que hay una traspolación clara y entendible del mensaje a la iglesia de Filadelfia en el periodo mismo con el mensaje a la iglesia final
que Dios lo va a proteger y a guardar de la hora de la prueba que viene sobre la humanidad. ¿Cuál es la hora de la prueba? Los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra, pero que Dios va a proteger a su iglesia. Cuando las plagas cayeron sobre Egipto, ustedes se dan cuenta que a los israelitas no le cayeron. Cuando usted ve que en la última plaga Dios le dice a cada uno de los hijos de Dios, coloquen el dintel de la puerta la sangre del cordero que ustedes van a comer. Ese cordero que van a matar y que van a comer, coloquen la sangre para cuando pase el destructor ejecutando la sentencia de matar al primogénito, entonces en la casa que tenga esa señal es porque ahí redimió Cristo. Donde hay una redención por Cristo, allí no entró el ángel destructor. Yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Los que estén redimidos en la sangre del Cordero no van a recibir las 7 postreras plagas. Así que el libro de Apocalipsis, la gran hora de la prueba, es el tiempo cuando las últimas plagas se derramarán sobre los que moran sobre la tierra, es decir, los que han aceptado la marca de la bestia en vez del sello de Dios, como describe el mensaje del segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14. Los versos desde el 6 hasta el 2. Las 7 últimas plagas es lo que está representando la hora de la prueba. Lo que ha hecho mal esta iglesia no ha hecho mal. No se les reprende por hacer mal. La disciplina del Señor a esta iglesia, retén lo que tienes. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Podemos perder la corona? Después de haber recibido la corona, ¿podemos perder la corona de salvación? La palabra de Dios nos presenta algunos ejemplos. Esaú perdió su lugar ante Jacob. Rubén perdió su lugar ante Judá. Ahí están las citas bíblicas de cada uno. Saúl perdió su lugar ante David. Judas perdió su lugar ante Matías. Los judíos perdieron su lugar ante los gentiles. ¿Qué nos dice eso? Mirando estos ejemplos bíblicos, nos presenta que hay personas que por su falta de fe pueden perder su lugar. El mensaje final, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque después de tener una corona podemos perderla. Como estos ejemplos vemos que se perdieron lugares por no actuar en la consonancia adecuada, por no mantener la fe. Hay pérdidas que son dolorosas, pero la peor de todas sería la pérdida de la salvación eterna, la pérdida de la corona de vida eterna. Oye, los testimonios, tomo 2, página 254. En la novedad de vuestra primera dedicación, cuán ferviente era vuestro amor por las almas. Tratad de reconquistarlo y de trabajar para llevar almas a Cristo. Si os negáis a hacer eso, surgirán otros que tienen menos luz, experiencia y oportunidades, y os reemplazarán para hacer aquello que vosotros descuidasteis. Porque la obra de salvar a los tentados, a los probados y a los que perecen debe ser hecha. Cristo ofrece el servicio a su iglesia. ¿Quiénes lo aceptarán? Esta cita me estremece profundamente, porque está diciendo, sí, hay una obra que hacer. El mensaje a una iglesia misionera, a una iglesia que iba a proclamar la segunda venida de Cristo. Es el mensaje a una iglesia que debía ser la iglesia para dar a conocer el plan de salvación. Entonces, la inspiración profética nos está diciendo en los testimonios que si nosotros nos negamos a cumplir con la misión de proclamar el evangelio, Dios va a levantar a otros con menos luz, menos experiencia, menos oportunidades, menos capacidad, y me van a reemplazar para hacer aquello que yo no quise hacer. Cuidado. Yo he visto personas que son muy capaces, muy dotados intelectualmente, pero no tienen la disposición. Y si usted no tiene la disposición, no le sirve a Dios. Dios lo puede colocar a un lado.
y venir una persona que no tiene los estudios que usted tiene, no tiene la capacidad que usted tiene, y hacer una obra mucho mejor que la que usted pudo haber hecho si usted hubiese tenido la disposición. Hermanos, el Señor nos está ofreciendo el servicio y espera que cada uno asuma su rol para que otros conozcan el Evangelio. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. 1 Timoteo 3:15 nos dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, no es que usted va a estar hecho de varilla y de cemento para sostener un edificio. No, es que usted va a ser un soporte para el evangelio. Usted va a ser una columna y un baluarte para que el evangelio se proclame, para que la iglesia se edifique, edificado sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo Jesús. Entonces todos edificamos sobre ese firme fundamento que es Cristo Jesús, y somos columnas de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que está prometiéndole el Señor a la iglesia de Filadelfia. Te haré columna. Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, estos hombres, Jacobo, Cefas y Juan, dice, eran que columnas en el evangelio. El versículo 12 termina diciendo, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Así que Cristo nos está prometiendo que yo voy a estar inscrito en la nueva Jerusalén. Allí va a estar mi nombre. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan ve descender la santa ciudad. Ya vamos a estudiar ese capítulo 21 y el 22. Capítulos que nos hablan ambos de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Ya estudiaremos con profundidad, pero aquí quiero destacar que esta ciudad de Dios va a descender a la tierra. Y esta santa ciudad de Dios se va a constituir en la capital de este planeta Tierra restaurado, renovado. Y el versículo 10 me dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea, estos dos versículos nos dicen con claridad que él ve descender a la nueva Jerusalén, a la santa ciudad. Mis amados, la nueva Jerusalén será la capital de la tierra restaurada. Y el Señor promete que nuestro nombre estará escrito en esa ciudad. Ahí tendremos nuestro apartamento. Y después podremos salir a edificar nuestra casa en la tierra renovada. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles como la iglesia de Filadelfia, sin una reprensión marcada a esta iglesia. Que Dios nos ayude a ser íntegros. Que Dios nos ayude a vivir en armonía con la voluntad expresa de Dios, cumpliendo la misión que Él nos ha asignado. Proclamar, evangelizar, dar a conocer las verdades sagradas de su palabra. Que Dios te llene con su espíritu y que tu nombre se inscriba con letras de oro en la nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga.